Bueno, seguimos. Emma, terminá de resumir eh, todo lo que estuviste hablando. Ahí por privado estuvimos hablando de un par de magias que estaría bueno que cuentes. Bueno, un poco ya desprendiéndose de la serie original del año 72, podemos mencionar esta cuestión que hablábamos de que Gonagai supo reciclar, reinventar y, por qué no decirlo, revendernos de nuevo el mismo concepto levemente o no tan levemente reformado, y hay algunas perlitas respecto a esto. Una de las continuaciones es God Messenger del año 1983, que es de pronto la única que no lo tiene dentro del nombre Messenger solo, que no lo tiene a Koji como piloto, sino a el joven Yamato, que tiene que regresar en el tiempo para defender a una princesa de un emperador maléfico y buscar, bueno, el robot. Otra de las sagas, muy particular porque en nuestras tierras lo que se conoció de eso es un videojuego para Sega, es el capítulo denominado Mazin Saga, que es del año 1990. Este capítulo lo que tiene como particularidad es que no transcurre en la Tierra, pero sí en Marte. O Es sea, un hay un manga, éxodo. ¿Cómo? es un manga eso, Emma, no tiene animación. No, es un manga, pero lo que tiene es un videojuego. Hay un videojuego Sí, para sí. Sega. El manga lo que dice es que hubo un éxodo masivo de la Tierra al planeta Marte, y Koji llega al planeta Marte para defenderlo de otros invasores alienígenas que quieren atacar a los humanos refugiados, pero en este caso no es un robot gigante, sino una armadura lo que porta, pelea él cuerpo a cuerpo, un poco modificando el concepto que manejábamos, ¿no? Otro destacable es Z Messenger del año 2000, que en este caso, por lo poco que logré investigar, tiene mucha fuerza la parte mitológica. Recordemos lo que mencionábamos hoy al principio, que Messenger está muy relacionado con la isla de Mykenes y la mitología griega. Y después otro particular, que fue el que de pronto me parece que, al menos en América, reflotó la pasión por Messenger, fue Mazin Kaiser. Mazin Kaiser tiene la particularidad que no aparece primero ni en manga ni en anime, sino en un juego de la saga Super Robot Wars. Ese, bueno, es otro tema por el que podríamos hablar largo y tendido. Que te gusta mucho, Emma. Sí, sí, creo que me gusta mucho, decir que me gusta mucho es poco, pero bueno, ya vamos a hablar Sí, de... yo tengo un recuerdo que dice mucho de vos, de que te aprendiste Ah, algunas palabras en japonés para jugar ese sí, jueguito. sí, así fue. Bueno, por algo soy invitado de Función Friqueada, esto es Sí, así, sí, 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 sí. esto es así. Acá nadie Pero bueno, puede señalar con el dedo al otro diciendo, che, qué nerd, qué freak que sos, no. No No, nos hagamos, debo decir que a no mí nos también me encanta señalemos, no nos pisemos la sábana entre fantasmas. debo claro, decir que es muy divertida la saga de Super Road Wars y que a mí también me gusta. No a nivel de lema, no jugué tantos, jugué uno de hecho, el de Play uno, pero es muy divertido. Una saga muy divertida. bueno, como un poco como dice Emi, para los televidentes o YouTube videntes, no sé cómo YouTube se le diría. evidente. La gran mayoría de estos juegos están totalmente en japonés, hay solamente algunas traducciones de algunos. Bueno, yo los he jugado en japonés. Pero bueno, volviendo un poco a lo que les comentaba, Mazin Kaiser vendría a ser la última actualización o la versión más poderosa de Messenger, que se dice que el prototipo no era Messenger, sino Gran Messenger. Gran Messenger era el prototipo para Mazin Kaiser. Y Mazin Kaiser ahí muestra un poco lo que hablabas vos, Emi, de que los universos, mejor dicho, las series están interconectadas. Mazin Kaiser es la versión de Messenger bañada por los rayos Geta. Los rayos Geta eran la fuente de poder de Geta Robot. Posteriormente se hizo un anime bastante lindo, bastante que supimos ver Sí, en hay el Hijo. dos sagas de Mazin Kaiser, que las dos están buenas. Recomiendo la primera, la segunda es la vi hace poco, SKL, Mazin Kaiser SKL, ¿no? Exactamente, así es. No tiene ningún sentido el guión, pero la primera sí, y para los fanáticos de Mazinger, continúa bastante dentro de los fanáticos, me refiero a la gente que la vio por ahí en su momento, pero no tiene el nivel de conocimiento que tiene Lema o nosotros. Se entiende bastante, es recomendable. La otra SKL todo lo contrario, es un delirio. Está Sí, buenísima, a mí me encanta. Y hay un eso puede crossover pasar a veces.
que hay un crossover de Shin Get a Robot, que es otra continuación de Get a Robot, con Machine Calls. Exactamente. Una película. Exactamente. Un dato que yo había investigado, que lamentablemente les voy a deber el nombre, hay una serie que no está dentro del universo Mazinger, pero está hecha como homenaje, es de unas Magical Girls. Magical Girls se le dice a todas tipo Sailor Moon, tipo guerreras mágicas, todo ese género, que las pibitas para luchar se transforman y tienen un traje como si fuera cosplay Mazinger, otra Grand Messenger y otra Grandizer. Verdaderamente les debo el nombre. Después cuando salga el video, se los pongo en los comentarios, porque eso yo lo había visto en una bizarreada que yo no conocía. Eso lo quiero ver, voy a buscar a eso. Sí, después te lo busco. Y bueno, ya un poco para cerrar la cereza del postre sobre este pequeño informe que les hice sobre Mazinger, estábamos recordando los 2 primeros capítulos de Grand Mazinger, en el que, bueno, como decía, aparecen ya los Mikenes, no los productos de los Mikenes, que eran los enemigos directos de Mazinger, sino los Mikenes en sí para pelear con Grand Mazinger. Y no recuerdo bien cuál era el primero y cuál era el segundo capítulo, pero en uno de los capítulos aparece una doble amenaza que es el dragón Ovelius, una bestia voladora, y el monstruo Barbari, que era un gorila que lanzaba misiles de la boca, pero decían que tenía poderes psíquicos. Yo no sé si será un error del doblaje latino o qué, pero la verdad que la manifestación de estos poderes psíquicos me la quedaron debiendo, yo nunca la vi. Ahí me robaron. Y finalmente este otro dato es que en el otro capítulo aparecía el asesino Garadilla. Era uno de los Mikenes que aún entre los malvados Mikenes estaba encarcelado, señores. Así como se lo digo, estaba guardado por alguna actitud seguramente criminal, aún dentro de los estándares de esta maléfica raza, y bueno, lo sacan para pelear con Grand Messenger, y bueno, todos sabemos cuál fue el destino de privado de su libertad, dice. Claro, un privado, ahí está. Exactamente. ¿Qué estaba haciendo en la celda el asesino Garadilla mientras esperaba la libertad para salir a hacer salvajadas? Bueno, adentro de la celda se ve que el sistema penal de los Miken era bastante permisivo porque tenía un hacha la cual estaba afilando contra una piedra. Se ve que le habían dicho a este buen señor que iba a salir a luchar. Yo calculo que si lo investigo puedo llegar a la conclusión de que le iban a... ¿Cómo es que se dice cuando vos por una misión... A perdonar años. Sí, eso. Para mí iban a hacer eso o algún 2 por 1, algo iban a negociar. Pero bueno, no llegó. Lamentablemente no. Che, para ir terminando, Emma, murió a manos del heroico Grand Messenger. Para ir como terminando. Decía Forrest Gump, eso es todo lo que tengo para decir de una última cosa te pregunto. Hace 2 años salió una película, que es no sé si la última, porque capaz que salieron otras producciones, pero la última que yo recuerdo, Mazinger Infinity, ¿puede ser? Sí, no sé si muy buena película. A mí me encantó, yo la vi hace poco y me voló la capelo. Que también es recomendable y se estrenó en cines. No acá en Santa Fe, pero se estrenó en Argentina en cines. En algunos cines de Buenos Aires. Puede ver en YouTube. Bueno, vamos terminando con Mazinger. Empezamos con Mazinger porque básicamente es lo que nos da pie a todos nosotros para después seguir hablando de lo que vamos a comentar. Si no lo ven al amigo, bueno, en realidad no lo está viendo porque no lo estamos viendo nosotros, pero no está hablando. Gerardo no va a participar porque tenía un poco de hambre, va a volver en el segundo bloque. Volverá después de estos mensajes. Sí. Voy a seguir yo y vamos a seguir un poco de forma cronológica. Vamos a quedarnos en la década del 70, que fue el gran auge de todo lo que se conoce como super robots, o también Chokusokas, es otra forma que le dicen los japoneses a estos animes y mangas. Los 70 fue la época dorada de los super robots. Hay, no sé, cientos de series de super robots, porque obviamente los japoneses cuando algo es exitoso, lo repiten hasta el hartazgo. Entonces, Mazinger, si no recuerdo mal, dijiste, Emma, el anime aparece en el 73.
No, en diciembre de 19... Espérate que acá tengo mi pequeña anotación. 72. ¿Eh? 72, ¿no es? Sí, exactamente, diciembre de 1972. Solamente 2 meses después de la publicación del manga. El manga. Bueno, el 72. O sea, empieza a principios de la década del 70. Durante toda la década del 70 aparecen incontables animes derivados como Sambot B, Dairauder 15, Voltes B, y se me vienen a la mente un montón de animes que, como buen friki, dijimos, he visto muchos de estos. Bueno, dentro de este mundo de robots, aparece un tipo, voy a leerlo porque no sé pronunciarlo, Yoshisuke Tomino, un señor calvo desde su juventud, que empieza un director, dibujante y productor, porque en realidad funciona así el mercado japonés, ¿no? Es como que estos tipos son un poco de todo, como el mismo Go, muy fanático de los robots gigantes y obviamente influenciado mucho por Go Nagai, obviamente, y por Osamu Tezuka, empieza a meterse en el mundo de los robots gigantes, como por ejemplo dirige Invisible Superman Sambot 3 y Invisible Steelman Daitan 3, no sé si los ubican. Super Electromagnetic Machine Voltes B era otro de sus animes setenteros, este tipo Yushizuki Domino, ¿sí? Emma, ¿querés decir algo? Tengo que decir que los ubico por el juego mencionado previamente a todas esas sagas. Todos aparecieron en Super Robot Wars, sí. Bueno, sí, yo vi algunos, en realidad los vi a todos los que nombré, porque me gusta mucho este tipo Tomino, que creó la serie de la que voy a hablar, y básicamente son un choreo de Mazinger, es lo mismo, pero con algún otro color, con algún otro diseño, pero la estructura es la misma, o muy parecida, ¿no? Robot gigante, héroe adolescente rebelde, grupo de amigos graciosos, la chica que es más o menos el interés amoroso, en algunos casos son también un choreo, vamos a decirlo así, a lo argento, de Get a Robot también, todos estos animes mezclan estos conceptos. Entonces Mazinger Gonagai inventa el género, Mazinger lo hace explotar y surgen todos estos animes. Bueno, ¿qué pasaba con este tipo Yushizuki Tomino? Bueno, empieza a tener una característica en estos animes que tenía la manía de matar a algunos de sus personajes principales, ¿no? Eso ya se lo ha visto. En Get a Robot muere uno de los protagonistas. Después aparece de vuelta, pero bueno, como vos dijiste, Emma, Get a Robot tiene algunos problemas de continuidad. El famoso gordo de Get a Robot muere. En realidad hay dos, y los dos mueren, creo, pero no importa. Bueno, Tomino tenía esa manía, vamos a ponerle de alguna manera, que empieza en Sambot 3, donde en el último capítulo mata a varios de sus protagonistas, de sus personajes protagonistas. Bueno, ¿qué pasa con Tomino? Tomino se ceba mucho con Star Wars, ¿no? En 1977 sale Star Wars y Tomino flashea con el concepto de Star Wars, le encanta. Entonces, tiene una idea, se le viene a la mente, hacer un anime de robots gigantes, que es lo que venía haciendo, pero con una estética más parecida a lo que aparecía en... acá me dice Lema que tengo que subir el volumen porque me escucha bajo. Estás desconectado. ¿Me escuchás bajo? Yo te escucho bien, Emi. Ah, bueno. Bueno, pero a Jorge lo escucho un poquito más alto. Sí, es un problema debe ser de mi micrófono. Siempre estoy un poco más bajo. ¿Ahí me escuchás mejor?
Sí, perfecto. Sí, me tengo que acercar un montón a la cámara. Voy a ponerla bien cerca, me van a ver un primer plano, un primerísimo primer plano. Ahí veo que hay mejor sonido. Bueno, sigo contando. Entonces, Tomino, muy influenciado por Star Wars, eh, idea un diseño que fue lo que comenzó siendo la serie que voy a hablar, que se llama Gunman, que en realidad es una saga, ya voy a ir explicando, donde el robot principal tenía más un aspecto parecido al de los Stormtroopers de Star Wars, era completamente blanco y con un diseño más cuadrado. Si ustedes ven, los animes de robots gigantes tenían un diseño más redondeado, ¿no? Más, podríamos Cilíndrico. decir, ¿cómo? Cilíndrico sería la estructura, Cilíndrico, básicamente. cilíndrico. Asemejando mucho a estatuas, que eso era algo bastante característico. Y Tomino lo que hace es tomar de Star Wars esta idea de diseños más parecidos a aviones, tanques o ese tipo de cosas. Entonces, inventa este diseño, crea la idea de la serie, se la vende a la productora Bandai, que es bueno, una productora juguetera muy famosa, y le dicen, está perfecto. La productora se da cuenta de que el tipo introduce dos o tres cosas distintas a lo que era el canon de las series de robots gigantes, especialmente, bueno, el diseño, la productora le dice, mirá, todo muy lindo, pero le tenés que agregar colores porque blanco, todo blanco no va a vender juguetes. Entonces, bueno, ahí le tiene que agregar algunos colores chillantes, algunos colores, digamos, rojo, verde, que era como se manejaban estos diseños, pero conserva un poco este diseño más parecido a lo que era la ciencia ficción de películas como Star Wars o 2001, Odisea en el espacio. Y otra cosa que introduce Tomino, Tomino aparentemente es un tipo medio depresivo en su vida, entonces le agrega a la serie, a esta serie, dos cosas. Primero, Gundam, que eh, digamos, tiene, a diferencia de Mazinger, es una idea original, digamos, no una idea original, es una idea que se ideó para una serie de anime, no tiene un manga, o sea, fue directamente creada para hacer una serie de anime. Introduce dos cosas que eran hasta ese momento poco comunes en las series de robots gigantes. Primero, el enemigo eran los propios humanos, era una idea de una guerra. Había una guerra que era una extrapolación a la Segunda Guerra Mundial, ahora voy a comparar un poco de la historia, y otra cosa es que le agrega más drama. La serie de robots gigantes tenían drama, de hecho Mazinger tiene partes bastante dramáticas, especialmente la película que nombramos. Pero me iba mechando el drama con humor, ¿no? O sea, con toques de humor y mucha aventura. Bueno, Gundam, en su serie original, que se la conoce, originalmente se llamaba así, pero hoy se la conoce como The First Gundam, o sea, la primera serie de Gundam, o Gundam RX-78, que es el, digamos, el modelo de este robot gigante, también introduce esa cuestión de drama bélico. Entonces, ya no es una historia de ciencia ficción en el sentido de invasión extraterrestre, que eran básicamente todas las producciones de robots gigantes iban más o menos por ese lado, sino que la historia era una historia de una guerra donde los robots gigantes eran como tanques. O sea, venían a ser como la infantería móvil, o sea, los tanques. La artillería móvil, no la infantería móvil. Bueno, ¿de qué se trata Gundam? Bueno, Gundam nos cuenta que en un futuro bastante lejano, pero muy parecido en el sentido en realidad al presente de 1979, que es cuando aparece, la humanidad tiene que, por una cuestión de superpoblación, irse al espacio, a vivir al espacio. Pero no se va a vivir a Marte o a la Luna, bueno, en realidad a la Luna sí, pero no se va a otros planetas,
porque la tecnología hasta ese momento no lo permite, sino que lo que hace es crear estaciones espaciales enormes, donde la gente vive ahí medio hacinada, tratando de, digamos, emular un poco lo que era la vida en la Tierra. Esto se va desarrollando, estas colonias espaciales que en mundo se llaman sites, se van cada vez más desarrollando en cuanto a tecnología, al punto de que adentro de las sites se generan nubes y hay como una especie de cielo artificial y llueve. Y la mitad de la población de la Tierra, o más, eso no recuerdo, gran parte de la población de la Tierra tiene que emigrar obligadamente a estas colonias. Por el surgimiento de estas colonias surge una federación mundial, que es un gobierno mundial, como una ONU, que controla tanto la Tierra como las colonias. ¿Qué es lo que pasa? En un momento empiezan a surgir sentimientos de nacionalismo en las colonias. Tal vez ahí había influencias de la recientemente estrenada película de Ridley Scott, Blade Runner. No, es posterior a Blade Runner. Gundam es del 79. Ah, tenés razón, tenés razón. Entonces, guarda que Ridley Scott no haya visto Gundam. Bueno, sí, es uno de los... Pará. Exacto, no, pero es verdad. No sé si lo entendió porque no estaba traducido, pero uno de los diseñadores de Blade Runner es Simit, que es un tipo que trabajó en Gundam. Ah, bueno, ahí está. Alguna conexión había. Eso dicen. Pero esto igualmente, lo anterior a eso es la novela de Philip K. Dick. Pero la novela en la estética no tiene nada que ver. Claro. Entonces, como decía, en estas colonias surge un sentimiento de nacionalismo. En una de las colonias, la más alejada y la más rica, surge un tipo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero surge un caudillo, podríamos decir, que declara la independencia de estas colonias, ¿no? Y se decreta la República de... déjenme que pego machete porque venía haciendo todo de una, pero de Seon, la República de Seon. Quiero contarlo bien. Sí, era Seon. Seon, sí. Iba a decir Zion, pero estaba pensando en otra cosa. Bueno, la República de Seon, que es originalmente una república, a este caudillo lo matan por una cuestión, digamos, de un tejemaneje político, y la familia Sabi, que era una familia noble, que se había generado como una nobleza en esas colonias, toma el poder y crea el Principado del Seon, ¿no? Y vira lo que pensaba este caudillo de hacer una república en un régimen totalitario. Muy parecido en estética a lo que es la Alemania nazi. Si ustedes se fijan, buscan en Google, las banderas y los uniformes parecen de la Alemania nazi. De hecho, el grito de guerra de Seon es Sieg Seon, o sea, como decían los nazis. Es un régimen aristocrático autoritario. ¿Qué es lo que pasa? Este régimen le dice a la Tierra, bueno, muchachos, a la Federación de la Tierra, nos vimos. Ya nosotros tenemos más plata que ustedes, porque además eso era otra cosa, era un grupo de colonias, porque no es una sola colonia muy rica, porque se extraían minerales y ese tipo de cosas, y le dicen nos vimos, muchachos. Entonces ahí se genera un conflicto, la federación le dice ustedes no se pueden ir porque son parte de la Tierra, y el Principado de Seon lanza un ataque preventivo a la Tierra, ¿no? Eso se ha visto mucho en la realidad, y tiene un comienzo devastador, o sea, en las primeras semanas de la guerra hace pelota todo. De hecho, se cuenta al principio de que tiran una de estas colonias como un arma de destrucción masiva que cae en Australia y hace pelota una parte del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? En esta guerra, el Seon tiene una ventaja.
que son justamente lo que en el mundo de Gundam se denominan los Mobile Suit, que son los robots gigantes. Los Mobile Suit de Zeon, que es el modelo Saku, que es un clásico, ¿no? Del anime, era un modelo de robot gigante, pero la diferencia a otras series es que era en serie, o sea, era un modelo seriado, como si fuera un tanque, era como un tanque, ¿no? Y eso le da una ventaja enorme, porque además, otra cosa que se le ocurre al tipo para meter a nivel narrativo, es que antes de la invención de estos aparatos, se genera las partículas Minovsky, que es como un recurso narrativo que agarra Tomino, donde estas partículas impiden el radar, o sea que los ataques a larga distancia no pueden hacerse. Entonces tiene que volver a pelearse tipo, como se peleaba en la Segunda Guerra Mundial, tipo dogfight. Y estos robots gigantes son súper, mucho más avanzados que las armas que tiene la Federación. Lo que tiene la Federación terrestre es que tiene más gente, ¿no? O sea, tiene una armada más grande. Los primeros meses de la guerra, que después se la conoce como Guerra de un Año, Zeon toma la mitad de la Tierra, invade la mitad de la Tierra y digamos, lo anexa a su principado. Y el anime empieza en los últimos meses de la guerra. Nuestro protagonista, que voy a tener que volver El machete. Volvió al machete. Don Terrible, ¿sí? Tomino tenía la característica de ponerles nombres muy, muy complejos a los personajes. Por ejemplo, el antagonista se llama Shao Aznable. Tardé como 10 años en pronunciarlo bien. Bueno, el protagonista, Amuro Rey, es el típico protagonista de las series de robots gigantes, ¿no? Un niño, un chico de 15, 16 años, muy inteligente, muy introvertido, que tiene la característica que es muy bueno con todo lo que es reparación de máquinas. Es como un genio en cuanto a lo que es la electrónica y la reparación de máquinas. Este chico está en uno de estos sites, estas colonias, con el padre, que el padre es un ingeniero que trabaja para la Federación Terrestre, que en el primer capítulo nos enteramos que creó un robot muy superior, que es el RX-78 Gundam, ¿no? Que es el primer Mobile Suit de la Federación. Los de Zeon se enteran de esto y mandan un ataque. Empieza de una forma muy parecida como empiezan los animes de robots gigantes, ¿no? De hecho, yo considero que Gundam, la primera serie, todavía sigue siendo un anime de robots gigantes. ¿Por qué? Porque el RX-78 es muy superior a todos los otros enemigos que le van tirando, que son estos robots de fabricación en serie que tiene el Principado de Zeon. Bueno, en el primer capítulo ya se nos introduce algo que también está muy bueno, por lo menos para mí, que es que el antagonista, el mayor antagonista, es un antihéroe, que es justamente este personaje, Shao Aznable, que es el personaje más popular de Gundam, más que Amuro Rey incluso. Un personaje que tiene como una agenda propia. Con el tiempo nos enteramos que es el hijo de este primer caudillo, que la familia Sabi, que es quien tomó el poder en el Principado de Zeon, lo mató por cuestiones políticas, y el tipo está ahí haciendo como una guerra interna para vengarse de la familia que mató al padre. Charles Neville es el as del Principado de Zeon, el cometa rojo, le dicen porque tiene un robot rojo, y en el primer capítulo hay un quilombo, digamos, el equipo de Char, su equipo, intenta destruir el RX-78, y en este quilombo, ya en el primer capítulo te demuestra que la serie va a ir un poco por el lado del drama, porque mueren personajes que vos los ves, digamos, en pantalla, ¿no? Por ejemplo, muere la familia de una de las amigas de Amuro. Le cae una bomba y ¡pum! Es bastante chocante.
¿Qué es lo que pasa? En el quilombo, Amuro, esto también es muy de serie de robots gigantes, se mete en el RX-78 y para salvar su vida y la de la gente que está ahí en el site, logra manejar sin ningún tipo de entrenamiento este robot. Y se enfrenta a... Solía pasar eso. Claro, bueno, acá le dan una explicación a eso, después. Es como explican qué es, por qué un nene de 15, 16, 14, 15 años, 15 años creo que tenía, ya te van diciendo que el tipo el vaguito era un prodigio con las máquinas. Torpemente, esto se parece mucho al primer capítulo de Massinger igual, torpemente logra vencer a Jar, Snubble y todo su escuadrón. Y ya ahí el tipo, Jar Snubble, medio que queda como, che, me vencieron por primera vez, ¿no? Al principio dice, bueno, es porque la máquina esta es muy superior. Bueno, todo esto pasa en el primer capítulo, el primero y segundo capítulo. Tienen que escaparse los sobrevivientes de la gente que estaba trabajando en este proyecto, tienen que escaparse en una nave que también era parte del proyecto. Era todo un proyecto que estaba creando armas para poder pelear contra el Principado de Zeon. Entonces, se escapan en esta nave. ¿Qué es lo que pasa? Mucho de la gente que era militar muere en el ataque. Entonces la nave tiene que ser conducida por civiles, por gente que estaba ahí dando vueltas, ¿no? Que eran algunos amigos de Amuro y alguna gente que vivía ahí en el site, y un personaje que también es muy popular, que es el personaje de Sabine. Que después termina, voy a decir spoiler, ya lo digo, esta serie salió hace 500 millones de años, que después termina siendo este personaje de Sayla, la hermana de Jar Snubble, del antagonista. Bueno, después de que escapan, la historia es el derrotero de estos novatos peleando contra el Principado de Zeon, que los persigue porque quiere hacerse con esta tecnología que probablemente le dé la ventaja a la Federación Terrestre. Es un anime relativamente corto, son 30 y pico de capítulos. De hecho, estaba pensado para ser más largo, pero tuvo una cosa particular. No fue el éxito que esperaban que sea, porque se desprendía demasiado de lo que era la fórmula clásica de los animes de robots gigantes. Pero quedó. Es como que el final es muy impactante, porque te va contando la historia básicamente de esta guerra, en los últimos meses de esta guerra. El final es muy impactante, introduce cosas que después fueron, por ejemplo, muy utilizadas en otros animes, como Macross, que es un anime que acá lo conocimos como Robotech. Esta idea de una batalla de dos fuerzas militares muy masivas, ¿no? De hecho, se dice que en Gundam se ve la primera batalla masiva de robots gigantes, la batalla de Aobaoaku, que búsquenla en YouTube, a nivel de animación, incluso para los estándares de la época, es increíble, ¿no? Cientos de robots haciéndose pelota uno con otro, con naves y ese tipo de cosas. Bueno, les decía, la serie quedó. Es como que durante un año y pico, no fue el éxito que esperaban, no se esperaba continuarla, pero sí cosechó un montón de gente, un grupo de gente, de fanáticos, que empezó a pedir más. Tomino había quedado un poco disconforme con la producción de la serie. ¿Por qué? Porque los productores le pedían que ponga más cosas de los clichés de los robots gigantes, ¿no? Como por ejemplo, armas que se le acoplaban al robot, ese tipo de cosas. Entonces, él decide hacer 3 películas que resumen la serie. Que es lo que recomiendo yo. Si alguien quiere empezar a ver Gundam, se consigue fácil. Es la trilogía de películas, que la primera es del 80, que se extiende hasta el año 83.
que comprime la serie y le cambia algunas cosas que Tomino no estaba conforme, ¿no? Y de hecho no tenés que comerte 30 y pico, 40 de capítulos donde hay muchos de relleno, como ya hablábamos de esto en Messenger. Estas películas son un éxito enorme. Y ahí es cuando empieza la Gundam manía. Yo voy a hablar de la primera serie. Después estamos por finalizar después voy a redondear un poco. Solamente voy a hablar de la primera serie, porque hablar de Gundam realmente sería estar horas hablando de la saga Gundam, porque Gundam es la saga audiovisual más grande de la historia. O sea, Star Trek es un poroto al lado de Gundam. ¿A qué me refiero? Tiene 500 millones de producciones, tanto series de televisión como producciones, lo que se conoce en Japón como OVAs, producciones para internet, videojuegos. Hasta el día de hoy, o sea, en este momento están dando una serie de Gundam. Sí, Emma. Te quería comentar, alrededor de lo que comentás de lo que decís de la popularidad de Gundam, que esta saga de juegos Super Robot Wars, que yo te mencioné previamente, tiene dos columnas vertebrales como muy importantes. Por un lado están los Super Robots, que son Mazinger y todos sus hijos derivados, que son de pronto más coloridos, más sencillos los diseños mecánicos, y los Real Robots, le ponen así, robots reales. No sé qué tiene de real, bueno, para aquella No, época un robot así, pero hoy no, está no, más cercano a la realidad, de hecho hoy, que hoy son sigue siendo Gundam y sus irreal. derivados, sí. Claro, Son claro, tanto Gundam, Gundam como Mazinger las dos series que tienen presencia en todos los juegos Super Robot Wars, salvo los Original Generations, que son justamente personajes inventados para los juegos. claro, sí. Sí, voy redondeando. Sigo en la próxima y ya termino de redondear y continúo un poco con esto que dijo el Emma, que es muy interesante para terminar de redondear.